Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Hoy es jueves y nuevamente estamos aquí transmitiendo a través de este medio, amén, que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Como siempre lo digo, porque reconozco, mi hermano, que es Dios quien nos da la oportunidad de poder estar aquí, estar predicando su palabra, amén, estar compartiendo el consejo de ella. Entonces, en esta hora, mi hermano, vamos a estar orando, amén, para dar inicio a esta palabra. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque es usted, Señor, quien está con cada uno de nosotros, Padre, el que está conmigo en esta noche, Señor Padre. Sea usted, Señor Padre bendito, tomando el control, Señor, de esta palabra, que sea su Espíritu Santo hablando, Señor, a cada corazón, Señor Padre, que esté escuchando en estos momentos, Señor, aún aquellos que van a escuchar a través después de que esa transmisión termine, Padre. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor, amén, como decíamos al principio, porque es Él el que nos permite estar en este lugar, amén, predicando la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que constantemente se ponen atentos a escuchar la palabra, amén, atentos a este horario para empezar a escuchar esta palabra, amén. Así que damos gracias a Dios. No les quiero decir que hoy puede ser un poco corto, amén, porque en realidad, en ocasiones sí se va un poquito larguito, amén, pero vamos a lograr este tiempo, amén. Gracias a ti que estás conectado, gracias a cada uno de ustedes, amén. Veo que está nuestra hermana Cindy, amén, la familia Jiménez. Hoy está de manteles largos nuestra hermana Cindy, que el Señor te bendiga, Cindy. Y te siga dando muchos años más, sobre todo dando las fuerzas para seguir adelante peleando la buena batalla, amén, gloria a Dios, y cada uno de los que nos están viendo en estos momentos, amén, que el Señor bendiga sus vidas a cada uno de ustedes. Vamos así como estamos, hermanos, ya hemos orado para empezar esta palabra. Hemos dado un poco de tiempo para que se sigan conectando y gloria a Dios que ya somos suficientes para empezar, amén. Así que en esta hora, hermanos, vamos a estar abriendo la escritura en el libro de Hebreos, amén, en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1, amén. Si tú estás apuntando, gloria a Dios por ello. Se nos ha enseñado que si nosotros apuntamos, hermano, podemos a retomar más información, puesto que lo escuchas una vez, amén, y puedes regresar a tus notas, amén, y saber de qué fue lo que trató en esta noche esta predicación. Gloria a Dios. Hebreos 2:1, hermanos, dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario, amén, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. La palabra, hermanos, como ustedes saben, nos gusta desmenuzarla. Desmenuzarla, hermanos, quiere decir que examinamos detalladamente lo que la palabra trata. Es muy fácil leer un versículo y pasarnos al otro y al otro y al otro, pero es mejor, hermanos, cuando nos detenemos un poco para que podamos entender en realidad profundamente lo que la palabra de Dios trata de decirnos. Amén. En ocasiones es muy claro, amén. En ocasiones, hermanos, podemos indagar un poquito más y entenderlo un poquito más a la capacidad de cada uno de nosotros, amén. Pero como usted sabe, hermanos, una cosa que me gusta mucho es el estudio de la palabra y de esta manera, hermanos, compartirlo con ustedes. Así que en esta hora, hermanos, desmenuzando este versículo, amén, la palabra de Dios nos enseña, dice: por tanto, es necesario. Amén, algo que es útil, algo que tenemos nosotros que practicar, amén, es necesario que nosotros lo hagamos. No quiere decir que haya una opción, sino que dice, es necesario que nosotros, hermanos, dice que con más diligencia, que si estamos siendo diligentes ahora tenemos que ser aún más diligentes. Es necesario ser más, amén. Más que lo que estábamos haciendo antes, más de lo que estábamos, hermanos, haciendo hoy en este día. Esta noche el Señor dice que es necesario ser aún más diligentes. ¿Qué diligentes, hermanos? Quiere decir responsables
y consecuentes en nuestro compromiso con Dios. Amén. Es necesario nosotros ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios. Hemos hecho un compromiso, mi hermano. El compromiso que nosotros hemos hecho con Dios, hermanos, primeramente es el creer en Él, en creer que Dios envió a su único Hijo para darnos salvación a usted y a mí. El creer, hermanos, es decirle al Señor, creo en lo que tú has hecho por mí, creo que tú has dado tu vida por mí, amén, que fuiste a ese madero crucificado por el perdón de mis pecados, y creo que al tercer día tú resucitaste, y por ello, por fe, creo en lo que has hecho. Amén. Ese es el compromiso que nosotros hemos hecho con el Señor. El compromiso de decir que al creer, de igual manera voy a obedecer a la palabra que tú me estás enseñando. Voy a obedecer al consejo que tú nos das constantemente. Amén. Eso es lo que significa diligencia, mi hermano. Ser responsables y consecuentes en el compromiso que hemos hecho con Dios, que tenemos que ser constantes. Amén, constantes, tener nosotros el buen hábito de siempre desear obedecer a lo que el Señor nos manda en su palabra. Amén, así que sigue diciendo, hermanos, el mismo versículo, es necesario que con más diligencia atendamos. Amén, la palabra atendamos, hermanos, quiere decir aplicar voluntariamente el entendimiento. Amén, ¿el entendimiento de qué? De la palabra de Dios. Voluntariamente nosotros, hermanos, vamos a aplicar en nuestras vidas lo que estamos aprendiendo a través de la palabra. Amén. También quiere decir, hermanos, vigilar o guardar. Dice la palabra, hermanos, que es necesario que con más diligencia nosotros apliquemos voluntariamente el entendimiento, nosotros vigilemos y nosotros guardemos. Amén. Vamos entendiendo, mi hermano. Cuando lo vamos desmenuzando, podemos entenderlo aún más detallado, hermano, y de esa manera tener ese entendimiento claro de lo que Dios nos enseña. Amén. Ahora, algo que estaba leyendo, hermanos, a través de estas líneas, de este versículo de Hebreos 2:1, dice, a las cosas que hemos oído. Amén. Está diciéndonos que nosotros tenemos, hermanos, que ser responsables, amén, y ser nosotros, hermanos, consecuentes, ser constantes en el compromiso que hemos hecho delante de Dios, amén, de nosotros decir, porque nosotros decimos creer en el Señor. Creer, hermanos, una manera de nosotros creer en Dios es obedecer a su palabra. Ahora, cuando nosotros somos vigilantes y guardamos su palabra, mi hermano, aquí nos dice que nosotros tenemos que ser diligentes, cuidadosos, guardar, vigilar lo que hemos oído. Amén. Esto es lo que a mí me llama la atención de este versículo. Amén. Hemos escuchado constantemente la palabra de Dios a través de estos Facebook Live. Amén. Ahora, aparte de Facebook Live, hermanos, tenemos los servicios de igual manera los domingos. Tenemos los audios los lunes. Amén. Los estudios que nos están dando. Amén. Así que palabra hay mucha, hermanos, de la que nosotros hemos escuchado. De igual manera, cuando tú lees la palabra, a lo menos a mí, me gusta leerla en voz alta. En voz alta, mi hermano, es como que si se me queda más. Amén. No quiere decir que si la leo en mi pensamiento, no es que se me quede, sino que cuando tú estás leyendo, amén, en tu pensamiento, de igual manera la estás recibiendo. Amén. Así que aquí dice, hermanos, que es necesario que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí está hablando de la palabra de Dios, no está hablando de cosas del mundo, amén, de cosas seculares, sino que al estar leyendo la palabra de Dios nos habla de ella. Amén. Dice, hermanos, que nosotros, hermanos, dice en varios de los pasajes bíblicos, amén, si usted lee en los evangelios, usted va a encontrar que en varios de ellos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. También en el libro de Apocalipsis podemos oír esa frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Ahora, el oído, hermanos, dice que es el órgano que se encarga de transmitir los sonidos del exterior al cerebro. Fíjense nada más, hermanos, el oído es el órgano que se encarga de transmitir los sonidos del exterior al cerebro. El cerebro, nuestra mente.
Amén. Lo que tú estás escuchando hoy en esta noche y igualmente lo que yo estoy escuchando, que estoy diciendo, mi hermano, nuestro oído está atento y está trasladando la información que estás recibiendo en este momento a tu cerebro. Y en tu cerebro, hermanos, empiezas a meditar, empiezas a pensar en ella y poco a poco, conforme va corriendo la predicación, vamos entendiendo el mensaje que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Así que el oído, hermanos, es un órgano importante, porque sin el oír, hermanos, no podemos nosotros aplicar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora tú te preguntas, ¿qué y si soy sordomudo? O sea, que no puedo escuchar. En estos tiempos, hermanos, hay muchas maneras de que aún un sordo, alguien que no puede escuchar, hermanos, con sus manos, amén, hay enseñanzas que te ayudan a que con tus manos tú tengas la habilidad de poder recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. Dice, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, amén. Así que todos, hermanos, en el mundo escuchamos la palabra de Dios de una manera u otra. Entonces podemos ver en este versículo, mi hermano, que es importante que nosotros con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y nuevamente te repito, lo que Dios está hablando hoy es lo que hemos escuchado de su palabra. Es lo que el Señor habla hoy, que nosotros tengamos más cuidado. Amén, que quiere decir que podamos nosotros meditar en lo que ya hay en nuestro cerebro, lo que ya hay en nuestro pensamiento, y de nuestro pensamiento se va nuestro corazón, hermanos, y de ahí es que nosotros dirigimos a nuestro corazón con el consejo de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Sí vamos entendiendo, mi hermano? Yo espero que sí lo vamos entendiendo, amén. Así que la palabra de Dios, hermano, nos dice que nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que cuidar lo que estamos escuchando. Y nuevamente te digo, hoy el Señor nos dice que es su palabra, lo que hemos escuchado a través de su palabra. Es importante que nosotros, hermanos, lo vigilemos y sobre todo lo guardemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a haber ocasiones, hermanos, situaciones en nuestras vidas en el que tenemos que, no es una opción para usted y para mí, tenemos que aplicar la palabra que hemos ya escuchado. Porque si tú la has escuchado, nos hace responsable, amén, de tener nosotros ese compromiso con Dios, de obedecer a lo que hemos escuchado. Ahora, si no obedecemos a lo que estamos escuchando del consejo de la palabra, entonces, mi hermano, no estamos escuchando detenidamente lo que Él quiere decirnos. Amén. Tenemos que aplicar su palabra, mi hermano, para que nosotros podamos de esta manera vigilarla y guardarla. Amén. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces en el tiempo de la adversidad no vamos a poder nosotros mantenernos firmes. Amén. En la confianza que le tenemos al Señor. Ahora, dice el libro de Proverbios, hermanos, un Proverbios 8:33 dice: atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Dice, atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies. Atender, hermanos, es lo mismo que ser diligente. Es lo mismo que guardar y es lo mismo que vigilar. Tenemos que atender a ese consejo que Dios nos da constantemente. Nosotros tenemos que creer, hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que Él nos va a decir, hermanos, es para darnos vida. Amén. Es para darnos la vida que nosotros necesitamos para seguir adelante. Todo lo que pasamos, hermanos, todo lo que nos viene a nuestras vidas, hay una respuesta en la palabra de Dios. Si tú te sientes con un desánimo, el Señor te dice que no temas, amén, que no desmayes. Si tú te sientes con temor, amén, a consecuencia de lo que está pasando alrededor, el Señor te dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino
cobardía es temor. Amén. Así que si tú vas y buscas, hermano, y te haces la pregunta, ¿por qué es que siempre estoy pasando por esto, estoy pasando por el otro? El Señor te dice que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque Él está contigo. Entonces tú puedes entender, hermanos, que a través de la Escritura tú puedes encontrar la respuesta a lo que tú estás pasando. Y la respuesta, mi hermano, la solución a ella siempre va a ser tu confianza puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque estás vigilando, estás guardando, estás siendo responsable de lo que estás escuchando constantemente a través de las predicaciones, amén, y lo que tú mismo estudias en tu casa, porque es necesario, hermanos, que nosotros seamos personas, dice Santiago 1:22, que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, amén, sino que somos doblemente responsables. Yo escucho la palabra, pero tengo que aplicarla en el momento que se requiera. Amén. Tenemos que siempre, mi hermano, ser esas personas que no solamente escuchamos, sino que analizamos detalladamente y con diligencia, hermanos, cuidamos y guardamos lo que el Señor nos da para que el momento que yo tengo que practicarlo, tengo, hermanos, el arma bien afilada, tengo esa espada bien afilada que es la palabra de Dios que nos da la solución a todos nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice, hermanos, ¿por qué es que se corre, hermanos? ¿Por qué es que nos dice que con diligencia nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios? ¿Por qué es que nos dice, mi hermano, que nosotros tenemos que guardar lo que nosotros hemos escuchado? Dice, a las cosas que hemos oído, que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué es que nos dice la palabra del Señor esto, mi hermano? Se corre un peligro. ¿El por qué nos dice esto? Porque corremos un peligro. Amén. ¿Y ese peligro cuál es, hermanos? Dice al final de este versículo, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que si nosotros no somos diligentes en atender lo que hemos escuchado de la palabra, el consejo de la palabra de Dios, puede ser que nosotros nos deslicemos. Y ese es un peligro para un hijo de Dios. Ese es un peligro para nosotros que estamos caminando constantemente, deseando ser mejor, amén, en el Señor. Es un peligro si nosotros, hermanos, no somos cuidadosos con lo que hemos aprendido. Amén. ¿Y cuál es ese peligro? Lo dice aquí mismo en Hebreos 2:1 al final. Dice, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿qué quiere decir deslizar? Amén. Deslizar, hermanos, quiere decir que tienes un descuido, un resbalar, caer, desprenderse o flaquear. Amén. ¿Cuántos en este tiempo, mi hermano, no hay que flaquean en la fe? Amén, se flaquea en la fe, se debilita la fe. Amén, nos han enseñado que es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos una fe inquebrantable. Amén, que la palabra inquebrantable, mi hermano, que no se quebra. Amén, sino que seguimos adelante confiando en el Señor. Ahora, no quiere decir, hermanos, que no nos duele. No quiere decir que no nos tambalea, no quiere decir, hermanos, que no meditamos en lo que nos está pasando, amén. Pero la misma palabra nos da aún la respuesta a eso y dice, mi hermano, que nosotros podemos meditar en la situación que está pasando, pero nosotros agarramos lo bueno y desechamos lo malo, amén. No nos podemos quedar estancados en la situación que estamos enfrentando, sino saber que siempre, mi hermano, cuando nosotros oramos a Dios, dice que nosotros dejemos toda ansiedad sobre Él y Él es el que cuida de nosotros. Yo no puedo orar por mi situación. Amén. Voy a orar por mi situación. Estoy en esa comunicación con Dios. Me retiro de la oración y nuevamente agarrar esa ansiedad de nuevo, esa preocupación de nuevo, porque de esa manera, hermanos, yo le estoy diciendo al Señor con mis acciones que no confío en Él. Como diciendo, estoy escuchando tu consejo, estoy aquí platicando contigo, pero en realidad no creo que tú puedas con la situación que estoy pasando. Eso es lo que pasa, mi hermano, cuando vamos al Señor con nuestra ansiedad, con nuestras preocupaciones, con la enfermedad o con lo que sea que estemos pasando. Pero al momento que nosotros nos levantamos de orar con el Señor, volvemos a retomar todo ese problema. Eso no es una confianza en Dios. Amén. Por eso es que dice que diligentemente tenemos que
que atender, hermanos, a lo que hemos oído, y Él nos dice que confiemos en Él. Amén. Y la confianza en Él es depositar todo en sus manos y dejar que Él tome el control, porque verdaderamente nosotros como humanos, hermanos, en muchas ocasiones la vamos a regar. ¿Por qué? Porque estamos en nuestros propios pensamientos, en lo que yo pienso, en lo que yo digo que es de esta manera, y no nos dirigimos a través de la palabra de Dios, y es ahí donde empezamos a cometer errores en nuestras propias vidas, porque no estamos dirigiéndonos, no estamos siendo diligentes. Amén. Esta es la palabra de esta noche, mi hermano. Nosotros no podemos, necesitamos ser diligentes, porque si no somos, hermanos, diligentes, que es cuidadosos, entonces vamos a perder mucho terreno, mi hermano, que hemos ganado ya en el Señor. Amén. Así que deslizar, hermanos, decíamos que es un descuido. Deslizarse, mi hermano, es resbalar, es caer, es desprenderse y flaquear. Amén. Si nosotros no somos diligentes, mi hermano, la palabra nos advierte en esta noche que nosotros, hermanos, podemos deslizarnos, podemos caernos, hermanos, podemos, me gusta, hermanos, que dice desprenderse. Amén. En estos momentos nosotros podemos estar unidos con el Señor, podemos tener nuestras manos agarradas a las manos del Señor, pero si nosotros, hermanos, cuando llega esa tormenta que nos sacude, hermanos, y nosotros no estamos practicando lo que ya hemos escuchado, no hemos sido diligentes en vigilar y guardar lo que Dios nos ha dado, mi hermano, entonces nosotros podemos ser de los que nos separamos de la presencia de Dios. Podemos ser de los que flaqueamos, hermanos, o de los que caemos. Amén. No podemos, hermanos, nosotros permitir que eso pase en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que los días son malos. Amén. Los días son malos, y para usted que ya estamos en el camino del Señor, hermanos, no hay más que agarrarnos más y más fuerte de la presencia de Dios, sabiendo, mi hermano, que lo que pasamos aquí es temporal. Amén, es temporal. Y tú que apenas estás conociendo de Dios, es el fundamento mayor que tú tienes que tener, es la confianza en el Dios y ser diligente desde ya, desde este momento, escuchar el consejo de la palabra y desde este momento aguardarlo, vigilarlo y no dejar que las cosas que pasan alrededor del mundo te saquen. Amén, te saquen a las cosas de antes, sino mantenerte en el camino del Señor. Amén. Así que para usted y para mí, hermano que me escucha en esta noche, el Señor nos llama a que seamos diligentes y responsables con lo que ya hemos escuchado. Amén. Con lo antes que hemos escuchado, desde siempre hemos escuchado. Amén. Así que, mi hermano, es una advertencia que Dios nos da porque nos ama. Amén. Ahora dice, hermanos, la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. No podemos nosotros tener esa mentalidad de decir, no, a mí no me va a pasar esto. No, a mí no me va a pasar lo otro. No, yo mi fe está puesta en Dios. No, yo mi fe y esto y lo otro. Hay muchas personas, hermanos, que lo dicen de esa manera. Amén, con una seguridad de que siempre van a estar firmes, pero el momento que viene la prueba, mi hermano, pueden ser de los primeros que flaquean. Amén, los primeros que resbalan. Y es por eso que Dios te dice, el que piensa, amén, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Amén. Necesitamos nosotros constantemente, hermanos, estar revisando, analizando nuestras propias vidas. Amén. Mi corazón, mi mente, porque nada más usted y yo y Dios conocen lo que hay en el corazón de nosotros. Amén. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón. Amén. Solamente el Señor lo puede saber. Pero tu actitud, tus maneras de caminar es ahí donde enseña muchas cosas. Amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser de los que somos diligentes. Amén. Es lo que el Señor nos enseña hoy en este día. Ahora volvemos a leer, hermanos, Hebreos 2:1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Ahora, antes de leer, hermanos, este capítulo, el título para saber lo que va a tratar este versículo, hermanos, dice, una salvación tan grande. Amén. En el emboscado, la parte de arriba dice una salvación tan grande, y después empezamos a leer el versículo que acabamos de leer. Amén. Ahora dice, mi hermano, el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Ahora, hermanos, la Nueva Traducción Viviente, en la última parte, dice: todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Amén. Todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Amén. Ahora dice, hermanos, el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Lo que quiere decir, hermanos, es que todo lo que Dios ha establecido desde un principio se ha mantenido firme. Amén. Así sea, eres obediente. Amén. Si tú lees en Deuteronomio 28, hermano, nos enseña lo que es las consecuencias de obedecer y las consecuencias de la desobediencia. Amén. Y hasta el día de hoy, cruzando, mi hermano, al Nuevo Testamento, que es donde ya recibimos a Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos, aún hay consecuencia por desobedecer. Amén. El Señor nos enseña, mi hermano, que Él no vino a quitar, amén, lo que estaba en el Viejo Testamento, sino que Él vino a establecerlo, y Él nos da, hermanos, a través de Él su gracia. Amén, esa gracia inmerecida, pero también nos enseña que no por eso vamos a seguir pecando. Por supuesto que no, sino que podemos ver, hermanos, que aquí estos versículos nos enseñan que siempre Dios ha sido firme en lo que Él nos enseña. Amén, y Él aquí nos dice, mi hermano, que si había una desobediencia, la desobediencia recibía su castigo. Amén. Ahora tenemos que prestar atención, hermanos, al versículo 3 que nos dice: ¿cómo escaparemos si antes todo ha sido firme hasta el día de hoy? Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Una salvación, hermanos, a precio de sangre. Su costo fue sangre. Y es por eso que dice una salvación tan grande. Ahora, esta salvación, hermanos, no nos está diciendo que nos retira de las cosas que nos pasan en esta vida. Amén. Sino que nos dice que esta salvación, si nosotros continuamos en la fe en Cristo Jesús, hermanos, y somos diligentes en cuidar lo que hemos escuchado desde un principio, cuando venga la prueba en nuestras vidas, hermanos, vamos a nosotros mantenernos firmes porque estamos siendo diligentes en cuidar, en guardar, y somos responsables en el compromiso que hemos hecho con Dios. Amén. Eso es lo importante que usted y yo tenemos que entender, hermano, que nosotros hemos hecho un compromiso con Dios y no con el hombre. Amén. Nosotros tenemos que estar conscientes y entender esto, mi hermano. Es como cuando tú tienes un trabajo, amén. A ti te dan un trabajo, mi hermano, y tú tienes que poner ese compromiso de que vas a estar ahí cuando ellos te digan. En muchos de los trabajos, hermanos, te dan un schedule, te dan un horario que tú puedas entrar, un horario en que tú vas a salir, te dan los días en la semana que tú vas a trabajar, mi hermano, y te dan el día de la semana que vas a descansar. Ahora es tu compromiso, tu responsabilidad, hermanos, en llegar a tiempo los días que te pongan a trabajar. Amén, es tu responsabilidad. Y nosotros sabemos, hermanos, que si no llegamos a ese compromiso que hemos hecho, hermanos, con el manager o con la persona que está encargada del trabajo que se te dio, entonces, hermanos, puedes ser despedido de ese trabajo. Que quiere decir que si nosotros no, hermanos, cumplimos el compromiso, entonces podemos ser despedidos. Ahora imagínate, mi hermano, con el Señor. Amén. Ahora la diferencia es, hermanos, que Dios tiene amor, tiene misericordia, y su gracia, hermano, nos envuelve. Pero acuérdate lo que te acabo de decir hace rato. No por eso, mi hermano, vamos a seguir haciendo lo que es incorrecto delante de Dios. Y lo que es incorrecto delante de Dios, y es lo que trato de enseñar en esta noche, mi hermano, es que si no somos diligentes con lo que Él nos enseña, amén, con lo que ya hemos escuchado, mi hermano, vamos a perder mucho terreno en el camino del Señor. Amén. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que mejor hubiera sido no haberle conocido. Amén. Que después de haberle conocido, te regresas para atrás, flaqueas, resbalas y caes. Amén. Hay que ser, hermanos, diligentes, cuidadosos con ello, hermanos. Nuestra salvación es una salvación
tan grande que fue pagada a precio de sangre, y tenemos que valorar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí. Amén. Es lo que Dios nos habla hoy en esta hora. Amén. Así que nosotros, hermanos, dice descuidar, hermanos, quiere decir que no cuidas o no atiendes. Amén. Con la diligencia de vida. Amén, que es la diligencia, era responsabilidad. Si vemos, hermanos, cómo se va conectando todo a través de que pensamos la predicación hasta ahorita, mi hermano, tenemos descuidar es igual que lo contrario a la diligencia que Dios nos pide en el versículo de Hebreos 2:1. Amén. Dice descuidar, nuevamente te lo repito, no cuidar o no atender con la diligencia de vida. Amén. Lo que el Señor nos ha dado. Amén. Necesitamos una diligencia, hermanos, constante. Amén. Una atención constante en nuestras vidas. No pensar que somos, hermanos, como dicen, o sea, ya lo sé todo, yo estoy preparada para todo, sino que tenemos que ser diligentes. Y nosotros, como nos hablaba la hermana, hermanos, en este tiempo, hermanos, se me ha quedado mucho la predicación de nuestra hermana Cindy. Amén, la armadura de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Y eso es una manera, hermanos, de aplicar, amén, lo que ya hemos escuchado. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? El ponernos la armadura de Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, nos pongamos la armadura de Dios constantemente, todos los días, de la cabeza hasta la plantilla de nuestros pies. Agarrar todo armamento que se nos ha enseñado en Efesios, hermanos, para que esa armadura esté tan firme, hermanos, esté bien puesta, que cuando vengan esos dardos, hermanos, nosotros estamos parados firmes. Amén, que a lo mejor sí tambalea, como les digo, pero no vamos a ser de los que deslicemos, amén, de los que caemos o flaqueemos, sino que vamos a ser de los que está reflexionando que me está pasando esto. Estoy meditando en ello, a lo mejor voy a llorar, a lo mejor voy a gritar, no sé, amén, pero voy a tener el tiempo en el que voy a recordar, amén, lo que ya he escuchado, lo que he guardado en mi corazón, y es tiempo de ponerlo en práctica. Amén. Ese es un hijo de Dios que practica, mi hermano, lo que ha escuchado. Recuerden que se les dijo, mi hermano, en unos minutos atrás, que tenemos doble responsabilidad. Voy a escuchar, pero voy a aplicar en el momento que lo necesito. Voy a aplicar, hermanos, la palabra de Dios. Y cuando viene la tormenta más fuerte, es cuando más tenemos que ser de los que aplicamos lo que ya hemos escuchado desde un principio. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, algo que venía a mi mente, mi hermano, mientras que preparaba este bosquejo, es que el descuido espiritual, amén, el descuido espiritual pone en peligro la salvación tan grande que hemos recibido mediante Jesucristo. Amén. El descuido espiritual, que es lo que está pasando, hermano, en estos días. Muchos porque han descuidado el atender a la casa de Dios. Amén. Yo entiendo que hay muchas iglesias que a lo mejor están cerradas. Amén. Y eso es pues entendible. O sea, tu iglesia está cerrada, ¿qué más podemos hacer? Amén. Pero hay muchos, hermanos, que sus iglesias están abiertas, pero en realidad han decidido no atender a la iglesia. Amén. Muchos se están descuidando espiritualmente, hermanos, porque no se están alimentando constantemente de la palabra que predica su pastor. Amén. Esa es una consecuencia. Si te sientes debilitado en este tiempo, una de las consecuencias, si no estás atendiendo a la iglesia, eso es lo que puede estar pasando. Ahora, no te digo que es el edificio. Amén. Muchos siempre dicen, es que el edificio no me va a dar la salvación. Claro que no. Amén. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser de los que nos congregamos. Amén. Es la manera que nos fortalecemos en el Señor. Amén. Es la manera en que nosotros, hermanos, practicamos la obediencia en lo que el Señor nos ha hablado, que es no dejando de congregarnos. Amén. Ahora, tú puedes entender en tu corazón y sabes que te hace falta ir a la iglesia, pero hay temor. Amén. Hay temor, y uno puede decir, bueno, es entendible, pero hasta cierto punto. Amén. Porque decíamos al principio que Dios no nos ha dado, amén, un espíritu de temor, sino de confianza en Él. Mientras que nosotros tomamos, hermanos, las medidas adecuadas, nosotros vamos a estar bien. Y si Dios permite algo en nuestras vidas después de que nosotros nos cuidamos, hermanos, es su voluntad que así pase.
Y es otra cosa que nosotros hemos escuchado. Amén. Si nosotros somos diligentes en cuidar y guardar lo que hemos escuchado, amén, sabemos que lo que pasa en nuestras vidas, hermano, el Señor lo permite para hacernos más fuertes. Amén. Nosotros somos, hermanos, de los que tomamos esa prueba que viene a nuestras vidas, hermanos. Confiamos de que Dios está con nosotros en todo y que si yo sigo adelante, mi hermanos, que si yo sigo sirviendo a Dios, que si yo sigo haciendo lo que Él me ha llamado a hacer, Él se va a encargar de lo que esté pasando en mi casa, de lo que esté pasando en mi persona, lo que esté pasando en la familia, lo que sea que esté pasando, mi hermano. Nosotros servimos a un Dios de poder que si nosotros seguimos caminando en la fe en Él, mi hermano, Él se encarga de lo demás. Amén. Eso es lo que ya hemos escuchado. Amén. Gloria a Dios por ello. Ahora, un descuido espiritual, hermano, es dejar de confiar en Dios. Amén. En muchas ocasiones cuando la situación está muy difícil en tu vida, amén, o tal vez no hay una petición contestada, o tal vez has orado de una manera y no lo has recibido y pasó otra cosa que no estabas esperando, amén, pierdes la confianza en Dios, pierdes esa fe que pensabas que era inquebrantable, se empieza a quebrar, porque no recibes lo que estabas pidiendo. Amén, pero tú tienes que saber, mi hermano, que es Dios quien decide los tiempos. Amén, y en muchas ocasiones su respuesta puede ser no. Amén, nada más que estamos aferrados a algo que estamos pidiendo, amén, y no estamos pidiéndole al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Ahora, otra manera, hermanos, que nosotros nos debilitamos, nos descuidamos espiritualmente, es que dejamos de creer, simplemente porque, pues, lo mismo, no recibo o simplemente oré y pasó otra cosa y dejamos de creer. Amén. Pero eso nos dice a nosotros mismos, hermanos, que en verdad le servimos a Dios nada más por lo que me puede dar. Amén, nada más por las cosas buenas y no debemos de ser así. Amén, nosotros servimos a Dios como el matrimonio, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano, y siempre va a estar con nosotros. Otra manera, hermanos, que nosotros nos descuidamos espiritualmente es olvidar sus promesas y su palabra, es dejar de buscar su presencia. Amén. Cuando tu camino en el Señor, hermanos, empiezan a pasar muchas cosas que tú no estás entendiendo, mi hermano, debemos de ser, hermanos, de los que recordamos su palabra y empezamos a aplicar y saber que los planes de Dios para nosotros son para bien. Amén, que las promesas de Dios son que si yo paso por el fuego, que voy a pasar por el fuego, está diciendo, aunque pases, cuando pases por el fuego, aunque las aguas quieran hundirte, no temas, yo voy a estar contigo. O sea, nos está diciendo que vamos a pasar por estas pruebas, amén. Nos dice, mi hermano, que en este mundo vamos a tener muchas tristezas, aflicciones, puede llegar enfermedad a nuestras vidas, hermanos. No nos está quitando del sufrimiento. Si mismo Jesús sufrió, mi hermano, al llegar a ese madero, amén, si Él mismo sufrió, ¿quién somos nosotros, hermanos, para no pasar por pruebas tan grandes? Amén, que yo creo que hasta ahorita nadie hemos llegado a esa prueba como la sufrió Él, hermanos. El dolor, al pagar el precio por toda la humanidad. Amén. Imagínense nada más, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ser, hermanos, tan diligentes, tan cuidadosos y creer, hermanos, que cuando venga la adversidad a nuestras vidas, hermanos, yo voy a confiar en Dios y no en lo que me está pasando. Lo que me está pasando, mi hermano, es solamente para ayudar a que yo me acerque aún más a Dios. Amén. Es lo que el Señor logra, mi hermano, que nosotros podamos a través de lo que nos está pasando, esa prueba que nos está sacudiendo, mi hermano, nos lleve a la presencia de Dios, que es ahí donde vamos a retomar las fuerzas. Pero si nosotros solamente estamos siendo oidores y no hacedores de su palabra, mi hermano, entonces vamos a correr ese peligro de flaquear, de caer, hermanos, de resbalar. Amén. Y no nos estamos manteniendo firmes en la fe que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, un peligro tan grande que corremos es dejar la presencia de Dios.
No podemos dejar su presencia, amén. Tenemos que luchar, hermanos, por mantenernos cerca de Dios, pase lo que pase. A veces sentimos, hermanos, como que apenas estamos respirando, como que apenas estamos agarrando aire, amén, como que apenas ya va todo en marcha, vámonos para adelante, y de repente viene otro soplo, hermanos, viene otra corriente de aire, hermanos, y a veces se siente de esa manera, yo te lo puedo decir, amén, porque si seguimos estando aquí en el mundo, hermanos, seguimos estando aquí en esta tierra, hermanos, donde no se nos garantiza que nada nos vaya a pasar, aún si servimos a Dios. Amén, no se nos garantiza eso, sino que se nos advierte, amén, que confiemos porque Él ya todo lo venció, la victoria ya está en nuestras manos. Solamente tenemos que, hermanos, ser de los bienaventurados, de los que no tienen que ver, hermanos, si creen. Amén, yo no creo porque estoy viendo lo que Dios me está dando, amén, sino yo creo aunque aún no llegue lo que yo estoy pidiendo, o aún aunque en mi casa, hermanos, esté la tormenta, todo lo que da, yo creo en el Dios verdadero, que si una vez lo hizo para mi casa, lo va a volver a hacer otra vez, porque es lo que yo he oído, hermanos, y diligentemente he intentado guardarlo en mi corazón para cuando venga otra prueba, mi hermano, yo lo pueda nuevamente practicar. Amén. Y es lo que el Señor nos enseña en esta noche. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Amén. Ahora te repito nuevamente. La salvación, hermanos, es una vida eterna que el Señor nos ha prometido al momento que usted y yo confesamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Amén. Y si nosotros nos descuidamos, hermano, estamos descuidándonos nosotros mismos. Y en muchas ocasiones, amén, podemos nosotros... Si nosotros como adultos, y lo digo en muchas ocasiones, hermanos, a través de las predicaciones, porque es una grande realidad. El Señor nos enseña en el libro de Proverbios que si nosotros somos padres, tenemos que instruir al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es lo que dice. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se aparta de ella. Una manera que nosotros como padres instruimos a nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo. Amén. Ahora nuestros hijos saben, hermanos, cuando vienen pruebas en nuestra casa. Nuestros hijos saben cuando hay una prueba como iglesia. Nuestros hijos saben todas las cosas porque están con nosotros. Ellos conocen todo de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo importante cuando estamos instruyendo? ¿Qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos? Sino que es tomar, oír, amén, y practicar lo que hemos escuchado. No ser, hermanos, de los que pasa algo en nosotros y ellos nos miran a nosotros, que somos de los que deslizamos. Amén, somos de los que flaqueamos, de los que simplemente ya no queremos. No, mi hermano, tenemos una responsabilidad. Si amamos a nuestros hijos verdaderamente, hermano, la responsabilidad más grande que tenemos con ellos es pelear. Amén, pelear para que ellos reciban esa salvación. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Una de las maneras que nosotros creemos, hermanos, es obedecer a su palabra. Obedecer a su palabra, hermano, es confiar en Él. Amén. Confiar aunque la cosa se esté mirando como que no vamos a avanzar. Amén. Recuerda que un día ya el Señor te ayudó a avanzar. Amén. Ya un día Dios te sacó desde el lecho de la muerte. Amén. Del lecho de la muerte, quizás ya estabas sin vida. Quizás ya sentías morir, pero el Señor te levantó de entre los muertos. Quizás te sentías como que para ti ya no había solución, pero recuerda que Dios te sacó de esas tinieblas en las que estabas. Recuerda que a lo mejor eres una persona que estaba en depresión, que no quería nada con la vida. Recuerda que Dios te sacó de ese lugar. Amén. Dios lo ha hecho una y otra vez por tu vida. Amén. Por tu familia. Él lo seguirá haciendo una y otra vez. Recuerda, hermanos, lo que hemos oído es que Él va a ir perfeccionando la obra en tu vida hasta que Él la termine. Va a ir perfeccionando. Ya lo hemos escuchado y hoy se trata de recordar lo que hemos ya escuchado, que con diligencia nosotros, hermanos, recordemos. Recuerda lo que ya Dios te ha dicho. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida, que si tú estás de pie en estos momentos, tal vez te sientes desanimado, tal vez te sientes debilitado, tal vez te sientas como que los ataques son constantemente y no puedes respirar ya. Hoy el Señor te dice, recuerda, hijo mío, lo que ya te he enseñado. Recuerda mis promesas, recuerda lo que ya un día hice por ti. Hoy no es la
decepción. Solo necesito que seas diligente, cuides y guardes, vigiles lo que yo te he enseñado hasta el día de hoy. Amén. Es lo que el Señor nos enseña en esta noche, mi hermano, que nosotros seamos diligentes, porque nosotros no podemos descuidar, hermanos, una salvación tan grande que les vuelvo a recordar, hermanos, fue, hermanos, pagado con precio de sangre. Amén. Tenemos que nosotros terminar, hermanos, la carrera. Si nos quedamos a la mitad, que ya lo hemos oído, si nos quedamos a la mitad, mi hermano, no vamos a recibir esa recompensa. Entonces hemos, hermanos, descuidado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y fue gratis. Nosotros no tuvimos que pagar nada, hermanos, por esa salvación. Él no nos pidió nada a cambio y aún, hermanos, simplemente, hermanos, nosotros como sus hijos tenemos que ser diligentes. Y es por eso que la palabra, hermano, nos enseña hoy que nosotros tenemos que ser diligentes. Ahora, a través de esta predicación, hermanos, les he estado recordando lo que ya hemos escuchado. Amén. Pero algo que yo deseo, mi hermano, que se nos quede bien grabados en esta noche, es que le tenemos un adversario. Amén. Le hay un adversario, mi hermano, que no está contento cuando nosotros, hermanos, llega una tormenta y nos seguimos levantando. Él no está contento con eso. Amén. Dice 1 de Pedro 5:8, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Le tenemos un adversario. Amén. Hoy estamos escuchando que le tenemos un adversario, mi hermano, y lo que anda haciendo, mi hermano, como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién crees, amén, que va a devorar? Amén. ¿A quién crees tú que va a devorar? El adversario, mi hermano, está buscando a los debilitados, está buscando, mi hermano, a los que están descuidados espiritualmente. Amén. Si tu mente está enfocada en lo que está pasando alrededor tuyo, en lo que está pasando en tu persona, en lo que está pasando en cualquier situación, hermano, si tu mente está enfocada en la circunstancia que estás pasando y no en la promesa de Dios, amén, entonces tú estás siendo descuidado. Amén, estás siendo descuidado y recuerda que el adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar. Si tú has visto, mi hermano, la Animal Planet o videos que te enseñen cómo es que los animales, hermanos, hacen su función. Tú puedes ver que un león, hermanos, no ataca rápidamente, amén, sino que tú puedes ver que el león, hermanos, se va como cuidadosamente, está analizando la presa, mi hermano, está mirando, si se mueve para acá, él se mueve para allá, cuidadosamente intentando de no hacer ruido, mi hermano. Amén. Y cuando se descuida la presa, mi hermano, es donde ataca. Amén. Ataca, se avienta y es para devorar, es para matar, mi hermano. Y es lo que hace con nosotros. Tú no creas, hermanos, que nuestro adversario lo hace rápidamente, mi hermano, sino que está analizando cada detalle de tu vida, cada detalle, cada paso que tú das. Él no puede leer nuestro pensamiento, pero a través de tu actitud, Él puede ver cómo te estás descuidando, estás deslizándose, cada día te vas deslizando. ¿Por qué? Porque has perdido la confianza en el Dios que un día te dijo, yo estoy contigo, no temas. Detalladamente, cuidadosamente, sutilmente está analizando cada paso que tú das. Y te vuelvo a repetir, no puede leer tu pensamiento, pero tu actitud dice mucho de tu confianza en Dios. Amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser cuidadosos con eso. Amén. El adversario, hermanos, está, hermanos, buscando a los que no están atendiendo. Amén, lo que Dios está enseñando. Nosotros podemos estar en esta noche escuchando la palabra de Dios, hermanos. Amén. Podemos estar escuchando la palabra de Dios. Pero si no somos de los que la aplicamos, hermanos, de estos también está buscando el adversario. Amén. Y estoy hablando de mí también, mi hermano, porque yo me conozco. Yo estoy conmigo todo el día. Amén. Yo estoy conmigo. Yo conozco mi pensamiento. Yo conozco cada paso que yo doy, mi hermano. Yo conozco mis luchas. Yo conozco todo de mí, hermano. Entonces esta palabra, mi hermano, me enseña a mí a recordar, y Araceli, le hay un adversario. Tienes que tener cuidado, tienes que diligentemente estar cuidando lo que estás escuchando. Y más, hermano, responsabilidad para nosotros los que estamos predicando la palabra, amén. Todos los que estamos predicando la palabra, los que enseñamos la palabra, mi hermano, de igual manera tenemos doble responsabilidad porque yo te la estoy enseñando a ti. Yo soy la primera que tiene que aplicar, hermano, lo que te estoy enseñando. No es porque
porque Araceli sea una superhéroe, hermanos, o porque Araceli nada le traspasa, o Araceli no se quebranta. No, mi hermano, soy de las primeras que se quebranta, mi hermano. A lo mejor soy de las primeras que da el azotazo, pero recuerdo, mi hermano, recuerdo la palabra que he escuchado desde un principio, y cuando viene, mi hermano, el momento de la prueba, mi hermano, es cuando me agarro fuerte del Señor y digo: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi pensamiento, tú conoces mi actitud en este momento. Yo confío en ti y no en lo que me está pasando. Y es ahí donde te levantas, hermanos. A veces tienes la pila hasta abajo. Amén. Y el Señor lo conoce. Pero cuando nosotros, hermanos, somos de los que estamos siguiendo, mi hermano, el Señor, hermano, nos ayuda a cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos nosotros, hermanos, que recordar que le hay un adversario. Amén. No te dejes vencer por el adversario. Amén. Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Ahora dice, hermanos, Efesios 4, del 20 al 22. Nada más te lo voy a parafrasear, mi hermano. Dice: si en verdad le habéis oído, amén, si en verdad has escuchado la palabra de Dios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Ahora, cuando yo leía estas líneas, hermanos, yo me recordaba cuando yo no tenía una vida en Cristo. Amén. ¿Cómo es que yo pasaba las situaciones que venían a mi vida? ¿Qué era mi actitud cuando pasaba una prueba en mi casa, en mi persona, en mi familia? Amén. ¿Cuál era esa actitud? Y yo te puedo decir en estos momentos, hermanos, que mi actitud no era buena, que mis reacciones no eran para nada buenas. Pero aquí nos dice, mi hermano, que nosotros, hermanos, tenemos que dejar, amén, al viejo hombre. Ya no podemos nosotros actuar, hermanos, como actuábamos antes. Antes estábamos sin Cristo, o no podíamos nosotros obedecer a su palabra, no podíamos meditar, no podíamos ni recordar qué nos había dicho, porque no le servíamos, no seguíamos su palabra, no le buscábamos, no leíamos la Biblia, nada hacíamos, amén. Estábamos solos, perdidos en esas tinieblas, hermanos. Entonces aquí estos versículos, hermanos, de Efesios nos dice que nuestra pasada manera de vivir, hermanos, nosotros tenemos que dejarla. Ya no podemos actuar como antes sin Cristo, sino que tenemos que ser, hermanos, de los que han renovado su vida, hermanos, y constantemente, hermanos, renovamos nuestra mente para poder nosotros ser diligentes y cuidar, guardar, vigilar lo que Dios nos enseña en esta noche. Ya no podemos ser como antes, hermano. No podemos ser como antes, sino tenemos que ser, hermanos, que se nos note. Amén. Primeramente para nosotros. Amén. Para nosotros. Y si nuestros hijos son importantes, hermanos, si nuestra familia que aún no ha llegado a los pies de Cristo es importante para ti, tú vas a reflejar la confianza. Amén. No vas a actuar como que yo soy un superhéroe, un macho, como lo que usted lo quiera ver, hermano. Simplemente ser esa persona que a pesar de que está pasando una prueba, se note, mi hermano, que su confianza está puesta en Dios. Amén. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad, hermanos, un compromiso con Dios. Una manera que usted y yo podamos rescatar almas, hermanos, es a través de nuestra actitud. Muchos querrán, hermanos, lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros queremos que ellos quieran es a Jesús en sus vidas, amén. Pero si nosotros, hermanos, no tenemos la actitud correcta en pasar una prueba en nuestras vidas, hermanos, entonces no van a haber una diferencia, amén. No va a haber una diferencia. Así que una manera que nosotros podemos predicar es a través de nuestra actitud como hijos de Dios, amén. Así que nosotros, hermanos, estamos escuchando mucha palabra el día de hoy. Amén. Estamos escuchando, amén, la palabra de Dios. Es importante que nosotros hoy diligentemente, hermanos, con más cuidado, atendamos a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermanos. No descuidemos lo que ya Dios nos ha dado. No descuidemos, hermanos, esa salvación que Dios nos ha dado. Amén. Sino que seamos nosotros, hermanos, de lo que tomamos en cuenta lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, amén. Lo que Él, hermanos, ya constantemente nos está dando, que es las fuerzas. Si tú no tienes fuerzas para seguir, busca a Dios, amén. Yo tengo, hermanos, creo que ya les he contado, es como un bookmarker,
que dice que cuando más difícil te sea orar es cuando más debes de orar. Amén. Ahora yo te digo, cuando más difícil se te haga servir al Señor es cuando más tienes que servir al Señor. Porque estás, hermanos, en una advertencia, estás en un borderline. Amén, borderline. Si tu pensamiento, mi hermano, te lleva a retirarte, amén, al servicio del Señor, a seguir al Señor, hermanos, estás en un peligro. Acuérdate que el adversario está diligentemente, él está diligentemente cuidando a ver cuándo es que te retiras, amén, de la presencia de Dios para poder devorarte. Amén. Así que tengamos nosotros eso presente, mi hermano. Nosotros le tenemos a un Dios de poder que en ningún momento Él nos deja solos. Él dice que estará con nosotros hasta el fin. Amén. Él va a estar con nosotros, hermanos. Recuerda que tu recompensa es grande. Amén. Tu recompensa es esa vida eterna y dice su palabra, mi hermano, que cuando nosotros estemos en su presencia ya no va a haber llanto, no tristeza, no dolor, hermanos. Ya no vamos a sufrir, hermanos, como lo hacemos aquí. Pero aquí, hermanos, si le ponemos mucho enfoque a la situación que nosotros nos pasa, entonces el sufrimiento es largo. Pero cuando se lo entregamos al Señor, mi hermano, nosotros podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, uno de los versículos, hermanos, que se nos ha dado a memorizar, y fue uno de los que se me quedó, mi hermanos, es Filipenses 4:8. Todo lo que sea digno de alabanza, en eso vas a pensar. Amén. Lo que no sea digno de alabanza, que es agradar a Dios, lo que no sea digno de agradar a Dios, tienes que desecharlo. Amén. Dios no le agrada al Señor cuando nosotros somos negativos. No le agrada al Señor cuando nosotros nos estancamos. No le agrada al Señor cuando nosotros nos retiramos. No le agrada al Señor cuando nosotros no estamos siendo diligentes. Tenemos que ser de los que deseamos agradar a Dios. Agradar a Dios, hermanos, es obedecer su palabra. Así que en esta noche, hermanos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Esa ha sido la palabra de esta noche. Yo espero que haya sido de grande bendición para tu vida. Yo te pido que sigamos orando por los unos por los otros, hermanos, ya que los tiempos son malos. Amén. Pero oremos, hermanos, oremos para que nosotros como hijos de Dios podamos fortalecernos en Dios, hermanos, y seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo en sintonía. Que el Señor les bendiga. Vamos a meditar en su palabra y en este momento, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar, amén, para que la bendición de Dios y esta palabra, mi hermano, haga efecto en la vida de cada uno de nosotros. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para con nosotros es grande, Señor. Gracias, Señor, sobre todo por la paciencia que tú tienes para con nosotros, porque tú nos conoces, Padre. Tú conoces nuestro pensamiento, conoces nuestro corazón, nuestro caminar, conoces todo de nosotros, Padre. Hoy en esta noche, Señor, Padre, usted nos ha hablado, Señor, que seamos diligentes, Señor, que seamos, hermanos, de los que podamos atender a tu palabra, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor. Usted nos advierte, Señor, en esta noche que si no somos diligentes y practicamos tu palabra, Señor, podemos deslizar, podemos caer, Señor, podemos flaquear, Señor. Usted nos ha recordado, Padre, que le hay un adversario, Señor, que no es más grande que usted, Padre Santo, pero sí está buscando a quien devorar, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, a que no seamos de los que Él devora, Señor, Padre, sino que seamos de los que peleamos, Señor, de los que nos levantamos, Señor, Padre Santo, de los que creemos y confiamos en usted, Padre. Yo te pido, Señor, que fortalezcas a mis hermanos, Señor. Cualquier prueba, Señor, que ellos estén pasando, Señor, enfermedad, Señor, Padre, lo que sea, Señor, que esté pasando, Señor, en su persona, en su casa, su familia, Señor, sus amistades, Padre, que tú tomes el control, Señor, Padre Santo, y cuando más débiles ellos se sientan, Padre, sepan que en usted son más fuertes, Señor. Cuando más batallen para acercarse a usted, Señor, Padre, que peleen, Señor, Padre Santo, para platicar contigo, Señor, ya que la llave, Señor, está en la relación con usted, Padre.
Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Bendice su casa, su familia, Señor. A los líderes, Señor, Padre Santo, de cada hogar, Señor. Los sacerdotes de cada hogar, Señor. Levántelos con poder, Padre Santo, y que peleen, Señor, Padre, por su casa, Señor. Por sus hijos, Señor, Padre Santo. Oh, Señor, que peleen por lo que les pertenece, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. A las mujeres, Señor, que sienten que ya no pueden más, Señor. Dale fuerza, Señor, y ayúdalas, Señor, Padre, a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, a la juventud, Señor, ayúdalos a enfrentar, Señor, Padre Santo, lo que venga, Señor, que se acerquen a ti, Señor, en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Padre. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Que el Señor te bendiga en esta noche. Te esperamos el domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana en Templo Ebenezer 776 Chula Vista. Cada uno de ustedes, hermanos, es bienvenido. Amén. Simplemente les pedimos que se traiga su cubreboca, mi hermano, que se cuide uno el otro. Y recuerde, mi hermano, vamos a ser diligentes desde hoy en adelante en lo que hemos recibido en esta hora, para el tiempo de la prueba tú puedas aplicarlo. Amén. Así que, mi hermano, que el Señor te bendiga.